Hay una historia muy conocida sobre el rey David, sobre Abigail, una de sus esposas, y sobre Nabal. Para la audiencia que no lo sepa, Nabal fue el necio, por decirlo de alguna manera, que rechazó la gracia. Esa gracia que proviene de Dios. En el canal de Radio Solidaria, el que estás escuchando ahora mismo, hemos hecho en alguna ocasión algún pequeño mensaje sobre Nabal. Muchas veces nosotros actuamos como Nabal. Actuamos sin sabiduría. Nabal, cuyo nombre significa necio, es un ejemplo de alguien que, teniendo bendiciones materiales en su vida, carecía de discernimiento espiritual. No tenía humildad. Nabal tenía su corazón endurecido por el orgullo. Este hombre necio, Nabal, era un hombre rico pero arrogante. Y cuando David lo había protegido en el desierto, le pidió provisiones. ¿Y Nabal qué hace? Responde con desprecio. Después de haber sido protegido por David en el desierto, David pide algo a cambio. David pide, dame algo, dame provisiones. Este hombre se opone. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 10. ¿Qué actitud, qué desprecio? David fue el que te salvó. David fue el que te protegió en el desierto de tus enemigos. Y ese rechazo no solo fue una falta de cortesía o de respeto, fue un acto de rebelión contra el ungido de Dios. Nabal representa a quienes viven con soberbia. Nabal representa a las personas que ignoran lo que Dios está haciendo en sus vidas. Tenemos a un hombre con su corazón orgulloso, y ese orgullo lo llevó a deshonrar al que merecía respeto. ¿Cuántos ejemplos tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de hombres y mujeres orgullosas? Tenemos a este hombre, Nabal, pero tenemos también el papel de su esposa, Abigail. Aquí vemos a una mujer que entra de lleno en la historia y lo hace con sabiduría. Qué contraste, ¿verdad?, con Nabal y su esposa Abigail. Nabal actuó con orgullo, con prepotencia, y su esposa Abigail actuó con humildad. Actuó con sabiduría. Intervino para evitar una tragedia y reconoció el llamado de Dios en David. Lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 28. Jehová ciertamente hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Vemos aquí a una mujer de oración, una mujer que es modelo de intercesión y sensatez. Siempre que se nos habla de mujeres de intercesión, la primera que nos viene a la mente es Ana. Pero aquí tenemos a otra mujer, Abigail. Vemos a una mujer que actuó y que salvó a su casa y evitó que David derramara sangre innecesariamente. A veces Dios pone personas sabias en nuestro camino para redirigirnos, para protegernos de las decisiones equivocadas que vamos a tomar. Pueden ser nuestros padres. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dado consejos, consejos sabios? Íbamos a tomar una decisión y de repente nuestros padres nos han dado ese consejo sabio que nos ha hecho rectificar. Oye, pues quizás en esta acción, en esta decisión que voy a tomar, lo correcto será levantar el pie del acelerador. Pueden ser nuestros padres, pueden ser incluso los hijos. ¿Cuántos hijos han dado consejo a sus padres? ¿Cuántos hijos convertidos a Dios han dado consejo a sus padres inconversos?
Pues Dios pone personas sabias en nuestro camino, pone hombres y mujeres que nos redirigen, que nos dan esa palabra oportuna que tú y yo necesitamos para rectificar. Y tenemos aquí el ejemplo de Abigail, porque David iba con todo a quitarse de en medio a Nabal. Pero esta mujer intercede, se pone en medio. 10 días después de enterarse del peligro que había causado su actitud, Nabal murió. Y su muerte repentina nos recuerda que el orgullo y la necedad tienen consecuencias. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor, ¿verdad? Que levanta esa estatua para que todos le adoren, cuando solo Dios merece adoración. Se creyó Dios y al final acabó en el campo como una bestia, hasta que se arrepintió, hasta que reconoció a Dios como el Dios de dioses, el único, y Dios le restauró. Cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia, cuidado con la necedad. Aconteció que 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 38. Ese es el final de Nabal, la cosecha de la necedad. ¿Cuántas veces hemos recibido ayuda de hermanos y hermanas? Y ahora nos toca a nosotros ayudarles, y no lo hemos hecho. Hemos endurecido el corazón. Pues aquí tenemos un ejemplo. Dios quiera que no nos pase como a Nabal, ¿verdad? Dios quiera que Él ponga hombres y mujeres que nos exhorten, que nos hagan rectificar y que nosotros volvamos en sí, como el hijo pródigo, ¿verdad? Dice la palabra que volviendo en sí. Qué bueno es esto, porque él volvió en sí. No fue otra persona el que le dijo, oye, te estás equivocando, oye, este camino que has tomado no es el correcto, no es el adecuado. Fue este hombre volviendo en sí. Pero Dios también utiliza personas para que nosotros volvamos en sí. ¿Estamos actuando como Nabal? Por cierto, no llames a tu hijo Nabal, ya sabes el significado, necio. ¿Estamos actuando como Nabal? ¿Estamos despreciando, por ejemplo, el consejo? ¿Estoy ignorando la bondad de otros? ¿Me creo autosuficiente? ¿Estoy actuando como Nabal o estoy actuando, por ejemplo, como Abigail? ¿Estoy siendo instrumento de paz, de sabiduría, de reconciliación en momentos de conflicto? Hace unos días hablábamos sobre Malco, el sacerdote, ¿no? El siervo del sumo sacerdote. Y vemos como Malco su intención era detener a Jesús en el huerto de Getsemaní. Esa era la intención. Y vemos como Pedro se opone y le corta la oreja. Que pensando en frío, ¿tú crees que Pedro quería cortarle la oreja al sumo sacerdote, a este siervo del sumo sacerdote? No. ¿Por qué la oreja? Yo pienso que Pedro quería cortarle el cuello, el pescuezo, quería matarlo. ¿Por qué la oreja? Podía herir en la mano, en el brazo. Incluso Pedro podía haberle matado en ese momento, pero le cortó la oreja. ¿Y qué hizo Jesús? Interceder. Como hizo Abigail. Intercedió. Sí, tú vienes a detenerme, pero yo voy a obrar el milagro en tu vida. Te voy a restaurar la oreja. Y se la restauró. ¿Cómo estoy respondiendo cuando se me pide ayuda? ¿Estoy actuando con generosidad o con dureza? Porque esa fue la actitud de Nabal. La historia de Nabal nos llama a vivir con humildad. Por cierto, ha sido uno de los temas que nos han compartido en el pasado Retiro Nehemías. Estos mensajes, si los quieres recibir a través de WhatsApp o a través de Telegram, nosotros te compartimos el audio. Pero en YouTube, a través del canal de Solidaria TV, hay un playlist sobre este Retiro Nehemías y podrás ver uno de estos mensajes que habla sobre la humildad. Pues esta historia nos llama a hacer todo lo contrario. Si Nabal era un orgulloso, un prepotente, un soberbio, la palabra nos dice que seamos todo lo contrario, humildes.
tenemos que reconocer que todo lo que tú y yo tenemos es por gracia. Tu economía, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu ministerio, todo es por gracia. Esa es la verdad. Nabal era un ingrato. Un hombre rico, pero ingrato, insensato. David había protegido las posesiones de Nabal, había protegido su ganado en el desierto, pero cuando David pidió provisiones, pidió el favor, oye, hazme este favor que te ha ayudado. Nabal respondió con desdén, con desprecio. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darlo a hombres que no sé de dónde son? Así continúa la historia. Vemos la ingratitud de este hombre, la ingratitud de Nabal, que casi provoca un desastre, ya que David, indignado, enfurecido, encima que te ayudo, te protejo tu ganado, protejo tus posesiones, ¿tú me lo pagas así? Y David, indignado, enfadado, planeó atacarlo. Sin embargo, la esposa de Nabal, Abigail, intervino sabiamente. Ofreció disculpas y provisiones a David, evitando así una tragedia. Y esa actitud de Nabal nos recuerda que la ingratitud puede deteriorar nuestras relaciones con los demás. Hay gente que no comparte, hay gente que endurece su corazón, que cierra su mano y no comparte con el necesitado. La gratitud hace todo lo contrario. La gratitud lo que hace es fomentar, es mover la armonía. Y Abigail representa el contraste, su acción de agradecimiento, de humildad. Lo que hizo fue restaurar la paz. Y David, ¿sabes qué hizo después? Tomó a Abigail como esposa. En la Biblia encontramos a hombres y a mujeres ingratos. El pueblo de Israel, por ejemplo, en el desierto. Es uno de los ejemplos más claros de personas ingratas en la Biblia. El comportamiento del pueblo de Israel durante esa travesía por el desierto. Después de haber sido liberados por la esclavitud de Egipto mediante milagros increíbles, ya me gustaría a mí ver esos milagros. Ver la columna de fuego, ver esa nube que les protegía por la noche y por el día. Ya me gustaría ver cómo ese mar se abre en dos. Claro que nos gustaría verlo. El pueblo vio esos milagros y aún así fueron ingratos con Dios. No había gratitud. Después de haber sido liberados de la esclavitud, vieron las plagas, vieron la apertura del Mar Rojo. El pueblo constantemente murmuraba contra Dios y contra Moisés. Toda la congregación, dice la palabra, Éxodo capítulo 16, verso 2 y 3. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos. Sí, pero eras esclavo. La mentalidad de esclavo no había salido del pueblo de Israel. Eran libres, pero se sentían esclavos. Y esa actitud refleja cómo la ingratitud puede nublar nuestra percepción de lo que Dios nos ha dado, de esas bendiciones que Dios nos ha dado. A pesar de las provisiones del maná, de las codornices, a pesar de tener el agua, ¿verdad?, el agua que fluía de la roca, los israelitas seguían enfocándose en lo que creían que les faltaba. Y se olvidaron de la fidelidad de Dios. ¿Cómo se llama eso? Ingratitud. Tenemos también a los 10 leprosos. Lucas capítulo 17, verso 11. Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresa para dar gracias. Y este hombre, samaritano por cierto, se postra a los pies de Jesús en gratitud, mientras que los otros 9 simplemente se van. Y Jesús pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Lucas capítulo 17, verso 17. Esa actitud de los 9 leprosos refleja una falta de reconocimiento hacia el acto milagroso de Jesús.
aunque recibieron sanidad, su corazón no respondió con gratitud. Quizás porque la ley decía que para verificar que un hombre era sano de la lepra tenía que presentarse al sumo sacerdote y el sumo sacerdote verificaba si había sido limpiado. No lo sé, a lo mejor esos leprosos cada uno querían recuperar a sus esposas, sus trabajos que por años habían perdido. No lo sé, pero si Jesús hace un milagro en mi vida, ¿cómo no darle las gracias? ¿Cómo no ser agradecido? Y solo uno de los 10 leprosos fue agradecido, solo uno. Encima samaritano. Y eso demuestra que un corazón agradecido es una respuesta adecuada cuando recibes sanidad o recibes bendiciones o recibes un milagro de Dios. Adán y Eva, ¿verdad? Otros ingratos. La ingratitud de Adán y Eva, evidente. En lugar de valorar y agradecer las maravillas del Edén, la libertad que Dios les había dado, se enfocaron en lo único que no podían tener. Y su desobediencia trajo consecuencias. Pero lo peor de todo es que se echaron la culpa uno a otro. Adán le echó la culpa a Dios, la esposa que tú me diste, echó la culpa a Eva y Eva echó la culpa a la serpiente. Si se hubieran arrepentido, si se hubieran humillado, ¿quién sabe? Mejor Dios muestra su gracia, su misericordia y les perdona. Pero ¿qué hicieron? No reconocieron ese pecado. Saúl, otro hombre necio, ¿verdad? Cuando el profeta Samuel le confronta, Saúl intenta justificar su desobediencia diciendo que lo hizo para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y los sacrificios como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Otro ingrato como Nabal. No había gratitud en su vida. Judas Iscariote también. Vemos aquí la ingratitud de uno de los 12 discípulos. La traición de Judas es una lección de cómo el corazón humano puede ser tentado por la codicia, por la falta de gratitud. 3 años Judas Iscariote siendo uno de los discípulos, viendo los milagros de Jesús, y estaba afanado. Su Dios era la riqueza, las posesiones. Robaba de la bolsa. Otro ingrato. Tengamos cuidado de que no nos pase a nosotros, que actuemos como estos hombres, que actuemos como Nabal. Estos ejemplos nos advierten sobre los peligros de la ingratitud, los peligros de ser necios, de ser orgullosos, de ser soberbios, de no compartir con los demás, de no ayudar a los demás. Al igual que ellos me han ayudado a mí, lo que voy a hacer es ayudar a otros. No seamos como Nabal, por ejemplo, personaje al que le hemos dedicado prácticamente esta sección. No actuemos como los 9 leprosos, o como Adán y Eva, o como Saúl, o como tantos hombres y mujeres que vemos en la Biblia, que fueron ingratos, que no fueron agradecidos con Dios. Sea agradecido. No seas necio, no seas un soberbio. Porque si actuamos como estos ejemplos, si actuamos como Nabal, el Señor va a actuar y vendrán las consecuencias.